Bienvenido. La pobreza es la acumulación de horas mal invertidas. Es una frase muy impactante, pero desafortunadamente muy cierta, sobre la realidad y situación de muchas personas que viven con muchas carencias, sin oportunidades y falta de dinero, invirtiendo su valioso tiempo, trabajando incansablemente, pero en actividades con ingresos miserables, con el que subsisten día tras día, creyendo que la riqueza es cuestión de suerte o imposible de alcanzar, por lo cual nunca buscan cambiar su situación actual y lograr el éxito financiero. Si te gustaría conocer cómo lograr ese éxito en tus finanzas, entonces este video es para ti, porque hoy veremos las 5 inteligencias financieras que debes desarrollar para generar dinero y riqueza. ¿Estás listo? Empecemos. ¿Qué es la inteligencia financiera? Puedes adivinar el futuro de una persona con solo ver en lo que gasta su tiempo y su dinero. Robert Kiyosaki. El 10 de septiembre de 1964, nació en algún lugar de China, un niño a quien le fue muy mal académicamente y reprobaba en varios exámenes de su escuela. De joven postuló para trabajar en KFC, donde se presentaron 24 candidatos para 23 vacantes, y fue el único al que no aceptaron. Sin embargo, persistió y logró conseguir trabajo en McDonald's, pero a los pocos días de haber empezado, lo despidieron por no cumplir con las expectativas. En su edad universitaria, decidió postular a una de las universidades más prestigiosas del mundo, Harvard, y no logró ingresar. Postuló una segunda vez y tampoco lo consiguió. Insistió por tercera vez, fracasando nuevamente. Postuló hasta 10 veces y nunca fue aceptado. Cuando decidió emprender y buscó inversionistas en la cuna del emprendimiento, Silicon Valley, todos le contestaron con un rotundo no. Con estos antecedentes, ¿qué le esperaría a esta persona en su futuro financiero? Años después, este hombre llegaría a convertirse en uno de los más ricos del planeta. Estamos hablando de Jack Ma, el fundador de la gigante empresa china, Alibaba. ¿Cómo podríamos explicar que, según sus antecedentes, debió haber tenido un pobre futuro financiero, pero sucedió todo lo contrario? Según Robert Kiyosaki, esto se debe a la inteligencia financiera, la cual define como aquella parte de nuestro intelecto que utilizamos para resolver problemas financieros, y el IQ financiero es la medida de ese intelecto. Debes conocer personas que, a pesar de haber sido muy inteligentes en su vida académica, no son los que mejor futuro financiero tuvieron. Por ejemplo, el famoso Nikola Tesla, quien sin duda fue una persona brillante, sin embargo, terminó sus días en la más absoluta pobreza. Kiyosaki pone como ejemplo a su padre, un catedrático y maestro excepcional, una persona muy trabajadora y muy inteligente. Sin embargo, con un bajo coeficiente intelectual financiero, a quien, en su libro lo llamaría como su padre pobre, quien terminó dejándoles deudas a su familia. Por lo contrario, hay personas que no fueron los más brillantes en la escuela, pero en su adultez lograron resultados financieros impresionantes. La realidad indica que tener una inteligencia intelectual excepcional no es garantía para crear riqueza. Con una inteligencia promedio, podrías obtener mejores ingresos siempre y cuando desarrolles tu inteligencia financiera. Por ejemplo, tú tendrías mayor IQ financiero solo por conocer sobre fiscalidad y tributos. Digamos que ganas $10,000 en un año y pagas el 20% de impuestos. Sin embargo, otra persona que gana los mismos $10,000 paga 40% de impuestos. Esto sería un indicador de una alta inteligencia financiera porque has sido capaz de aprovechar conocimientos de fiscalidad para pagar menos impuestos legalmente. Para Kiyosaki, existen 5 tipos de inteligencias financieras, las cuales podrías desarrollarlas para lograr la riqueza, ya que éstas juegan un rol determinante en tu futuro financiero y personal. Los 5 IQ financieros. A continuación, veamos a detalle estos 5 tipos de inteligencia financiera, los cuales te recomiendo deberías desarrollar. Existen 5 IQ financieros básicos tales como producir más dinero, proteger tu dinero, presupuestarlo, apalancarlo y aumentar tu información financiera. Son indispensables que los desarrollemos si queremos mejorar nuestra relación con el dinero y asegurarnos que trabaje para nosotros, poder generarlo y deje de ser una preocupación más en nuestras vidas. Veamos cada uno a detalle. 1. Producir más dinero. Seguro escuchaste frecuentemente que debes ahorrar y reducir tus gastos, los cuales son importantes porque te ayudarán a cuidar tu dinero.
Pero lo que realmente hará la diferencia en tu situación financiera actual y acumular riqueza para tener libertad financiera es aumentar tus ingresos. Y no tiene límite alguno, excepto el nivel de tu inteligencia financiera. Por eso debes desarrollarla para que no se convierta en un freno de tu éxito económico, porque cuanto más dinero ganes, más alto será tu IQ financiero. Según Kiyosaki, los ricos se hacen más ricos porque han aprendido a resolver los problemas de dinero que encuentran en su camino gracias a la inteligencia financiera. Por ejemplo, a los médicos les pagan por cuidar la salud de las personas y evitarles enfermedades. A los abogados, por ayudar ante situaciones legales y judiciales. Es decir, la gente paga para que les resuelvan sus problemas. Entonces, si quieres tener más dinero, aprende a resolverlos. Allá afuera, hay muchas personas esperando que les resuelvan sus problemas. Tómate el tiempo de ver a tu alrededor e identifícalas para encontrar alguna oportunidad rentable y ofréceles una solución. ¿Tienes alguna idea de negocio, alguna habilidad o aquello que haces muy bien? Identifícala. Aprovecha los fines de semana o tu tiempo libre para dedicarte a ella y desarrollarla. Tarde o temprano, encontrarás la oportunidad para ofrecerla y ganar con ello. Ver oportunidades donde otros ven problemas es una característica muy común en la gente de éxito que logró la riqueza. Tu trabajo es identificar esas oportunidades. Una vez encontrada, dedícate a aprender y practicar hasta convertirte en un experto. Entonces obtendrás los resultados financieros que deseas, podrás tener más clientes, cobrar más y aumentar tus ingresos significativamente. Esto te permitirá adquirir activos que te produzcan cada vez más dinero, que no dependan de tu presencia y de tu tiempo. Pero veamos más claramente cómo el generar más ingresos aumentará tu riqueza. Normalmente las personas pobres o clase media tienen sus ingresos que usan para pagar sus gastos y sus pasivos, tienen activos pequeños y por tanto un patrimonio neto también pequeño. Recordemos que el patrimonio es la diferencia de todos tus activos menos tus pasivos o deudas. Tu patrimonio es tu riqueza, es lo que debes buscar aumentar. Cuando produzcas más dinero y aumenten tus ingresos, manteniendo tus gastos sin aumentarlos, te quedarán excedentes, es decir, tu ahorro, para invertir en tus activos, así estos crecerán, al igual que tu patrimonio. Y llegará el momento en el que tus ingresos generados por tus activos serán tan grandes que, como un efecto de bola de nieve, tu patrimonio neto aumentará rápida y significativamente, y por tanto también tu riqueza. Debes entender que no se trata de trabajar más, porque hay muchas personas haciendo eso y siguen siendo pobres, sino se trata de utilizar tu inteligencia financiera para aumentar tus ingresos y tus activos, que te generen beneficios para conseguir tu libertad financiera. 2. Proteger tu dinero. La primera regla de la riqueza es no perderla. Warren Buffett. Tan importante como ganar dinero es poder conservarlo. Recuerda que la riqueza no se mide por la cantidad de ingresos que tienes, sino por tu capacidad de acumularlo, mediante tus activos que te producen beneficios, o aumentando tu patrimonio neto, es decir, lo que te queda, después de quitar, al valor de todos tus bienes, todas tus deudas pendientes. ¿Cuántos famosos conocemos que lograron producir gran cantidad de dinero usando la inteligencia número 1 que mencionamos, la de producir dinero? Sin embargo, fallaron en la segunda inteligencia, el de protegerlo, y al poco tiempo se quedaron en la completa ruina. Por eso, ten en cuenta que no es suficiente que acumules activos, sino que te asegures que tus pasivos y gastos no terminen con ellos, sino no servirá de nada aumentar tus ingresos, si a su vez sigues aumentando tus gastos. Asegúrate de cuidar tu dinero de las amenazas que se presentarán en torno a este. Por ejemplo, el banco, cuando tienes más dinero, es cuando más te ofrece sus productos financieros. Te ofrecen tarjetas de mayor categoría, hipotecas, créditos vehiculares. Esto no es ninguna casualidad. El negocio del banco es prestarle dinero a quien no lo necesita y quien pueda devolverle, y así ganar intereses por ello. Cuando más dinero tienes, las entidades gubernamentales empezarán a auditarte aún más en tus movimientos financieros y te aplicarán tasas de impuestos mayores. Ten cuidado con las personas cercanas, familiares o amigos, que al enterarse que tienes dinero, aparecerán como por arte de magia y se acercarán para que les soluciones su vida financiera, o no faltará el que te ofrezca el negocio millonario. Si te suena familiar, a todo esto Kiyosaki los llama depredadores financieros y recomienda que tengas mucho cuidado,
porque buscarán despojarte de tu dinero, y de nada servirá todo el esfuerzo que hayas hecho para ganarlo, si lo pierdes a manos de ellos, porque inevitablemente aparecerán en tu camino a la riqueza, para lo cual debes estar preparado. Antes de continuar, si este conocimiento te está siendo útil, te invito a darle like y suscribirte, para que recibas más contenido. Ahora continuemos. 3. Presupuestar tu dinero. Hemos explicado la importancia de planificar tus gastos y tener un presupuesto en varios videos anteriores, y por qué deberías llevar el registro de tus ingresos y gastos y hacerles seguimiento, de acuerdo a tus metas financieras establecidas. Sin embargo, cuando lo elaboras, puede ocurrir que obtengas un presupuesto con déficit, es decir, te falte dinero para cumplir con tus gastos, y como seguramente le pasa a la mayoría, o puedes obtener un presupuesto con excedentes y te sobre dinero. Cuando a las personas les falta dinero o tienen un presupuesto con déficit, recurren a endeudarse o usan sus tarjetas de crédito, metiéndose en problemas financieros que más adelante serán aún más difícil de salir por los altos intereses en los que incurren. Si estás en esta situación y te falta dinero, antes siquiera de pensar en invertir o ahorrar, debes pagar tus deudas y reducir tus gastos innecesarios. Después de ello, para mejorar tu presupuesto y tener excedentes de dinero, busca nuevas formas de obtener ingresos adicionales y así te permita ahorrar o invertir. Cuando tengas este presupuesto con excedente, prioriza ahorrar, es decir, págate a ti primero, y recién con lo que te queda, destínalo a tus gastos. Un presupuesto con excedente te permitirá destinar a tu ahorro hasta tener 3 a 6 meses de tus ingresos como ahorro de emergencia, y recién después de ello, empezar a buscar alternativas de inversión para aumentar los activos que te den ingresos pasivos y así depender cada vez menos de un sueldo o de un trabajo. 4. Apalancar tu dinero. Apalancarse es hacer más con menos, obtener más dinero invirtiendo lo menos posible. Esta inteligencia es la que más impactará en tu vida financiera y aumentará significativamente tus ingresos y resultados. Muchas personas creen que se necesita tener mucho dinero para ello. Sin embargo, existen muchas formas de apalancarse para generar más dinero, por ejemplo, con el dinero de los bancos o con el dinero o el tiempo de otras personas. En los negocios de bienes raíces, apalancarse con los bancos es muy común, porque solo necesitas tener el 10% o menos del valor de una propiedad para adquirirla y poder generar ingresos alquilándola o vendiéndola. Por ejemplo, los millonarios se apalancan del tiempo de otras personas, contratándolas para que se encarguen de organizar su hogar, administrar sus empresas, dejándoles a ellos tiempo libre para dedicarlo a seguir produciendo dinero. No se distraen con actividades que no les aportan valor. Delegan todas esas actividades y concentran su tiempo en todo lo que les genera mayores beneficios. También apalancan sus negocios con créditos de entidades financieras a muy bajas tasas de interés para usarlas en sus inversiones. Financieramente y a nivel empresarial se sabe que la deuda genera beneficios, aunque parezca increíble. Por ello muchas veces es más conveniente usar crédito que el propio dinero de la empresa, porque es menos costoso y más rentable. Pero se debe tener cuidado de no excederse en el endeudamiento para no afectar el nivel de riesgo y el aumento de las tasas crediticias. Por ejemplo, veamos este primer caso. Invertimos $10,000 de nuestro dinero en un negocio, con un margen del 20% al año. Entonces tendríamos una utilidad del 20% de lo invertido, o sea $2,000, y un total de $12,000. Ahora veamos en un segundo caso, donde nos apalancaremos con el dinero del banco mediante deuda. Invertiremos igual que en el caso anterior, $10,000 de nuestro propio dinero, y nos prestamos $10,000 más del banco, a una tasa de interés del 10% anual. Entonces al final del año, por ser el mismo negocio, el margen también sería 20%. 20% de los $20,000 invertidos, obtendríamos $4,000 de utilidad, y un total de $24,000, de los cuales debemos devolver al banco los $10,000 prestados, y $1,000 correspondiente al 10% de intereses, quedándonos $13,000, lo cual es mayor a los $12,000 obtenidos en el primer caso, usando los mismos $10,000 de nuestro dinero. Esto nos muestra el poder del apalancamiento para generar beneficios. Sin deuda, las empresas ganan, pero con el apalancamiento mediante deuda, ganan más. 5. Aumentar tu información financiera. La gente piensa que la riqueza de las personas está en su dinero. Sin embargo, su principal riqueza está en su capacidad para generarla y en su conocimiento.
Por eso necesitas informarte y conocer el negocio o inversión en la que vas a invertir, si no es muy riesgoso. Invertir, por ejemplo, en la bolsa, los bienes raíces o cualquier otro emprendimiento, sin tener conocimiento de estos temas, porque podrías perder tu dinero fácilmente. Según Kiyosaki, antes de dar nuestro dinero a expertos financieros, debemos asegurarnos de aprender y desarrollar nuestra propia inteligencia financiera. Primero aprende en lo que vas a invertir, practicando con disciplina, porque no hay atajos ni caminos rápidos. Actualmente estamos en la era de la información, y para bien o para mal, está al alcance de todos. Por eso es importante, si deseas ser responsable con tu dinero, saber la diferencia entre las opiniones y los hechos. En este mar de información, Internet y redes sociales, debes desarrollar tu capacidad crítica para encontrar y educarte con información correcta, que te permitan tomar mejores decisiones financieras y de inversión basadas en hechos y no opiniones. ¿Cuántas veces hemos conocido que gente guiada por falsos gurús de inversiones terminaron perdiendo todo su dinero? Por ejemplo, hay una estrategia en las inversiones utilizada por gente inescrupulosa, llamada pump and dump, que consiste en comprar barato e inflar el precio de una acción, creando falsas expectativas de ganancia futura y venderla en el punto más alto, dejando a los inversionistas incautos y poco informados que creyeron en haber hecho el negocio de sus vidas, con grandes pérdidas y activos inservibles. Por ello, infórmate bien, porque encontrarás en la red a cientos que te ofrecerán el santo grial de los negocios, que encontraron la fórmula para hacerte rico, y que generosamente te lo compartirán por una modesta suma de dinero. Son muchas las personas que caen en estas situaciones, sobre todo las menos informadas. Por ejemplo, si quieres invertir en bienes raíces, entonces debes educarte, leer sobre el tema, asistir a conferencias, capacitaciones, suscribirte a revistas del sector y rodearte de gente que ya esté en este negocio. Así podrás obtener información respecto al sector. No hay mejor maestro que la experiencia. Por eso aprende de la experiencia de otras personas. Apaláncate de su conocimiento. Después de aprender, evalúa invertir gradualmente, tomando riesgos calculados y sin arriesgar significativamente tu capital. Gana experiencia en eso que quieres invertir, y como dice Kiyosaki, lo importante para generar dinero no es el activo en el que vas a invertir, sino lo que sabes de ese activo. Todos nos relacionamos con el dinero, pero lastimosamente, el cómo administrarlo no lo enseñan en las escuelas. Por eso vemos mucha gente con problemas económicos, principalmente por falta de educación financiera. Así seas empleado, emprendedor o inversor, debes ocuparte de tu dinero, y para ello, debes asegurarte de desarrollar tu inteligencia financiera, porque tus ingresos, resultados y éxitos financieros dependerán directamente del nivel de esta inteligencia. Si aplicas todo esto, llegará el momento en el cual el dinero deje de ser una preocupación para ti y obtendrás la vida financiera que deseas. Coméntanos tus ideas respecto al tema. También te dejo algunos videos recomendados. Gracias por tu tiempo invertido. Hasta la próxima.